Cuando estallaron los casos de corrupción para conseguir carnets de discapacidad, salieron a la luz nombres de funcionarios públicos, de asambleístas, de autoridades que obtuvieron también el carnet. Y el caso alcanza la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente el órgano que tiene entre sus facultades la lucha anticorrupción. La consejera María Fernanda Rivadeneira, quien pidió la renuncia de Cristian Cruz, el presidente del Consejo, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, buenos días al país. Buenos días también. Con 5 votos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ya aprobó esa moción presentada por usted para pedir la renuncia al presidente del Consejo. El argumento que carece de probidad notoria, uno de los requisitos para ser consejero. ¿Con qué argumentos prueba el Consejo que Cruz obtuvo fraudulentamente su carnet con 81% de discapacidad visual y auditiva? Quien dice ser una persona con discapacidad, hasta el día de hoy ha presentado un solo certificado de su discapacidad. La Fundación Vista para Todos es la que ha determinado, la que ha dicho que los 2 certificados presentados por el señor Cristian Cruz al CONADIS han sido adulterados. Eso lo ha demostrado al país entero, no solo al Pleno. Usted lo ha dicho, es el Pleno quien le ha solicitado la renuncia. Lamentablemente, el señor Cristian Cruz no hace caso ni a las leyes, ni siquiera tampoco al país, y menos aún a los 5 consejeros del Pleno. Obligación que tiene que cumplir justamente porque es parte de nuestros deberes y atribuciones. El consejero Cruz lo que dijo es que esa discapacidad fue resultado de un accidente de entrenamiento deportivo, que tuvo un golpe en la cabeza, presentó de hecho el certificado y además aclaró que él no había importado un vehículo haciendo uso de ese carnet o sin pagar los aranceles. ¿Cuál fue la documentación adulterada y cómo es que lo consiguió? Dijo que nunca había hecho uso de su carnet de discapacidad cuando sí se había beneficiado. Así lo ha certificado el Servicio de Rentas Internas, de que ha hecho uso de su exoneración por discapacidad, que es la rebaja en los tributos de un vehículo de alta gama que posee, el Toyota Fortuner 2.7. Lo poseía a través de la solicitud al CNE, quien desde el año 2009 tiene en su poder todos y cada uno de estos documentos debidamente obtenidos y certificados por el CONADIS, en donde incluyen las certificaciones médicos, en donde incluyen las certificaciones de cada una de las citas que supuestamente compareció. Digo supuestamente porque es la misma Fundación Vista para Todos la que dice que dentro de las atenciones, al parecer, el supuesto señor Cristian Cruz no dio la información veraz a los médicos que lo atendieron. ¿Cómo probaron ustedes que él consiguió el carnet en un solo día? Por el registro de discapacidad. Ahí dice el día que se emitió y el día que fue solicitado, el mismo 28 de octubre del 2009. Estefi, y al país entero. No tiene probidad notoria el señor Cristian Cruz porque es un mentiroso notorio. Lamentablemente le está haciendo daño al Consejo de Participación Ciudadana. Este tipo de actuaciones no pueden tener o dar en tela de duda una institución, como usted mismo lo dice, que lucha contra la corrupción, donde debe de existir la transparencia. Él está sepultando a la institución, una institución que ya viene de escándalos en escándalos, que ya viene desde la presidencia del señor Tuárez. Hoy él se aferra con uñas y dientes a ser presidente de este organismo, donde lo primero que debe de haber es explicaciones al país. El país quiere saber cuál es la afectación visual y auditiva que tiene el señor Cristian Cruz, cuáles son los exámenes, y como avisora y ha dicho que ha tenido varias cirugías, cuáles han sido las cirugías a las que él se ha sometido, con las que ahora él dice tener una mejoría notable. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando el Consejo le pide la renuncia con estos 5 votos? El presidente del Consejo dice que él no va a renunciar, que se tiene que probar lo que se está argumentando además en su contra.
Las resoluciones del Pleno son de inmediata aplicación y el presidente del Consejo es el primero, según nuestros reglamentos, que debe de cumplirlo. Adicionalmente a esto, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece cuáles son las remociones del cargo de consejero, y una de ellas es el juicio político, la destitución, la remoción por parte de la Asamblea Nacional. El día de ayer, esta consejera ha puesto en conocimiento a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General del Estado a efecto de que, conforme a derecho, procedan. Esperamos que la Asamblea Nacional pueda realizar este trabajo y ese juicio político que tanto el país lo necesita para luchar contra la corrupción. Este nuevo Consejo de Participación va dando ya de qué hablar. El primer presidente del Consejo, Tuárez, fue enjuiciado y ahora piden la renuncia para Cristian Cruz. Y mientras tanto está ahí la posibilidad de que en las próximas elecciones, en una consulta, sean eliminados, justamente porque no han podido hacer mayor cosa en cuanto a la lucha anticorrupción. ¿Ese será el fin ya del Consejo? Lo he dicho y lo he mantenido. El señor Cristian Cruz está destrozando al Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto yo al país, y es que el señor le ha mentido al país. ¿Cómo no podemos? La lucha contra la corrupción se debe de comenzar desde casa. La lucha contra la corrupción no puede ser un enunciado. La lucha contra la corrupción debe ser efectiva y eficaz. Para eso nos eligió los ecuatorianos. Y definitivamente somos los 5 consejeros los que le hemos solicitado que él dé un paso costado a la presidencia de este Consejo. Pero lo que no ha hecho o ha dejado de hacer el Consejo de Participación, ¿se va a solucionar con un cambio de nombre de quién va a presidir ese Consejo? ¿Qué han hecho de fondo? Es decir, el Consejo en general, los consejeros que han investigado en este mismo caso, hay más de 500.000 personas casi con un carnet de discapacidad. Una buena parte resulta que son funcionarios públicos en la lucha anticorrupción. ¿Qué ha hecho el Consejo, por ejemplo? Está siguiendo una investigación en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción propuesta por esta consejera. Y justamente por eso, quien tiene al mando del Consejo, la administración del Consejo, es quien ahora está investigando. No puede ser juez ni parte, porque quienes están en las funciones es su equipo de trabajo, y es su equipo de trabajo justamente el que también está implicado en la omisión de estas causales conforme al otorgamiento de carnet. En el caso de que se dé esta renuncia, incluso asumiría la vicepresidenta Sofía Almeida, la que fue funcionaria de Contraloría durante 11 años prácticamente. Así es la sucesión pertinente. Otra de las cosas, el señor Cruz ha dicho y cuestiona que mi lucha contra la corrupción es un tema personal. No, querida Steffi y el país, mi lucha contra la corrupción es real, son de hechos. No puede ser que el presidente de la función, parte de la función de transparencia, sea parte de acciones irregularidades, sea parte de mentirle al país de forma abrupta. Creo que ninguno de los ecuatorianos cree que él tiene el 81% de discapacidad. Mire, casualmente, quien posee un 81% de discapacidad auditiva y visual es quien maneja de forma constante y tiene una licencia profesional para manejar tráilers, volquetas, vehículos de carga pesada y extra pesada. ¿Usted cree que es posible conducir con un 81% de discapacidad? ¿Usted cree que es posible que con un 81% Ahora, quien vaya a conducir el Consejo de Participación sobre las funciones que tiene el Consejo, que es realmente lo que le interesa al país, por las facultades que tiene el Consejo, ¿qué casos tendrá entre sus encargos el Consejo de Participación en cuanto a designación de autoridades? Por ejemplo, pendientes hasta febrero o abril, donde podría ser la próxima consulta y donde se defina el futuro del Consejo. Está pendiente el SOT, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso, Gestión de Suelo, el Defensor Público, COPISA. Esos son los cargos o las designaciones que están pendientes. Sin embargo, se hacen reglamentos
a través del Pleno del Consejo sin haberlo discutido. Por parte del señor consejero Cristian Cruz, presidente actual del Consejo, no presentó la terna ante el Pleno del Consejo por más de 8 meses. Esas son las actuaciones que hacen que la institución vaya en desmedro, que hace que muchas de las personas cuestionen que si existe o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha hecho y ha deshecho como si fuera la hacienda el Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano, no debe de ser y no debe tener esas viejas prácticas políticas, debe de ser completamente ciudadano. María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa con ustedes, ya regresamos.